El Consejo Galáctico había gobernado lo conocido universo durante 10.000 años. Conquistaron 1.000.000 de mundos. Trajo orden al caos. Habían aplastado cada rebelión, cada levantamiento, cada acto de desafío que jamás se había levantado contra ellos. No estaban preocupados. Sobre el pequeño planeta azul en el exterior. Brazo de la galaxia. ¿Por qué lo serían? Las criaturas allí apenas aprendieron a salir de su propia atmósfera. Eran primitivos. Eran débiles. No eran nada. Alto Comandante Ptrak se paró en el puente de su buque de guerra y miró los informes en su pantalla. Los humanos, como los llamaban. Ellos mismos se habían negado a rendirse. Se habían negado a renunciar a su planeta. Se habían negado a convertirse esclavos. Esto hizo sonreír a Ptrak. La gente, los Keitari, no habían tenido una buena guerra en más de 200 años. La última especie. Para resistirles habían estado los Bulmari. Y habían sido aplastados en menos de 3 ciclos estándar. Los Katari eran los guerreros más grandes de la galaxia. Los soldados fueron criados para la batalla. Las armas eran las más avanzadas. Los barcos eran los más rápidos y fuertes. Los humanos no sabían lo que venía. Para ellos. Envía la primera ola. Bet. Ordenó. Veamos qué dicen estos. Las criaturas están hechas de la invasión. La fuerza estaba compuesta por 500.000 Katari. Guerreros. Cada uno medía 2,4 metros de altura. Cada uno. Uno había sido entrenado desde su nacimiento para matar. Cada uno llevaba una armadura que podía detener a la mayoría. Armas conocidas en la galaxia. Ellos llevaban rifles de plasma que podían derretir a través del acero. Los barcos de transporte. Descendió a través de la atmósfera de la Tierra. Desembarcaron en las principales ciudades del planeta, Nueva York, Londres, Tokio, Moscú, Pekín. Los guerreros Katari salieron en masa de sus barcos, listos para la conquista. Ellos esperaban que los humanos corrieran. Ellos esperaban que gritaran y se escondieran. Ellos esperaban una victoria fácil. Estaban equivocado. En la ciudad de Nueva York, los soldados de Ktari salieron de sus transporte y a las calles de Manhattan. Los edificios se elevaban por encima. Ellos, torres de cristal y acero. Las calles estaban vacías. Los humanos habían huido. El Katari pensó, bien, esto sería simple. Entonces llegó el primer disparo. El guerrero Keitari cayó. Un agujero en su armadura. Los soldados miraron a su alrededor. Confundido. Se suponía que su armadura era invencible. Nada podría perforarlo. Más disparos vinieron de las ventanas del edificios, desde los tejados, desde los calles. Los humanos no habían huido. Ellos había estado esperando. El líder del escuadrón Katán gritó órdenes a sus tropas. Ellos respondieron al fuego. Sus rifles de plasma, iluminando la calle. Edificios. Explotó. El vidrio se rompió y llovió. Abajo. Se iniciaron incendios por todas partes. Pero los humanos seguían disparando. Keitan observaba en horror cuando sus soldados cayeron uno tras otro. Las armas humanas eran primitivo. Sí, disparaban pequeños trozos de metal a alta velocidad. Tales armas no debería poder penetrar Katari. Armadura, pero los humanos se habían dado cuenta. ¿Dónde estaban los puntos débiles? Apuntaron. Para las articulaciones. Apuntaron al cuello. Su objetivo eran los pequeños huecos entre las placas de armadura, y golpearon su objetivos con una precisión aterradora. Caída. Atrás, ordenó Catherine. Retrocede a el transporte. Pero cuando se giró alrededor,
vio que el transporte estaba en marcha. Fuego. Un grupo de humanos se había acercado. Y le colocaron dispositivos explosivos. La nave fue destruida. Tran y Su. Los soldados quedaron atrapados. La batalla por Nueva York duró 3 días. Los Kitari habían tecnología superior. Tenían superioridad. Entrenamiento. Tenían superioridad numérica. Pero los humanos tenían algo más. Tenían rabia. Tenían determinación. Tenían una disposición a morir que tenía el Ketari. Nunca antes visto. Cuando terminó, no. Un solo soldado Katari quedó con vida. En Nueva York. La ciudad fue destruida. Sí, millones de humanos habían muerto, pero la fuerza de invasión se había ido. Alto. El comandante Ptrok recibió los informes sobre su buque de guerra y no podía creer lo que estaba leyendo. 10.000 guerreros Katari habían aterrizado en Nueva York. Los 10.000 eran muerto. Los mismos informes llegaron desde Londres, desde Tokio, desde Moscú, desde Pekín. 500.000 guerreros Kari habían desembarcado en tierra. No quedó ninguno. Ptrok se sentó en su silla de mando por un largo rato. Tiempo. No habló. No se movió. Él simplemente se quedó mirando los informes sobre su pantalla. Esto no fue posible. Los Katari fueron los guerreros más grandes de la galaxia. Habían conquistado 1.000 especies. Nunca habían perdido una batalla como esta. Hola, comandante, dijo uno. Uno de sus oficiales dijo con cuidado. ¿Qué? ¿Cuáles son sus órdenes? Trak se quedó en silencio durante un rato. Un momento más. Luego habló. Nosotros lo subestimamos. No lo haremos. Ese error otra vez. Prepara el segundo. Hola. 10 millones de soldados. Asalto total. Configuración. Los ojos del oficial se dirigieron. De ancho. 10 millones. Alto comandante. Eso es toda nuestra fuerza de reserva. Sé lo que lo es, dijo Beth con frialdad. Estos humanos han matado a 500.000 de nuestros guerreros. Deben ser castigados. Ellos debe ser destruido. Preparar el segundo. Hola. La segunda fuerza de invasión fue el más grande que los Katari habían reunido jamás. Para un solo planeta. 10 millones. Guerreros, 20.000 buques de guerra, armas que podrían quemar continentes enteros. Descendió sobre la tierra como una tormenta. Ellos, esta vez no aterrizó en las ciudades. Primero bombardearon las ciudades. Desde, en órbita, las naves Ketari llovieron fuego. Abajo en los asentamientos humanos. Millones de humanos murieron en la primera hora. Entonces, los soldados desembarcaron. Esperaban encontrar un enemigo roto. Esperaban. Encuentra humanos vagando por las ruinas, conmocionados y derrotados. En cambio, encontré túneles. Los humanos se habían ido. Subterráneo. Habían cavado profundamente en él. Tierra. Habían construido refugios y búnkeres y bases ocultas. Cuando los soldados Katari se movieron a través de ruinas, los humanos se levantaron detrás de ellos. El general Marcus Cole tenía 62 años. Humano que estaba listo para retirarse. Él había servido en 3 guerras por su cuenta. Planeta. Había pensado que esas guerras eran malo. Esto fue peor. Pero Marcus Cole no tenía miedo. Estaba enojado. Pueden quemar nuestras ciudades y nosotros lo haremos. Rendirse. Dijo a sus soldados. Ellos piensan que somos débiles. Creen que somos primitivos. Creen que nos romperemos. Sus soldados lo miraron con fuego. Sus ojos. Todos habían perdido gente. Amigos, familia, ciudades enteras. Ellos. Quería venganza. No somos débiles. Cole. Continúa. No somos primitivos. Somos humano.
Y los humanos no se rompen. Los humanos. No te rindas. Los humanos luchan hasta el final. Último aliento. Hasta la última gota de sangre, hasta la última bala. Levantó su rifle sobre su cabeza. Hoy mostramos estos extraterrestres lo que significa invadir Tierra. Hoy les hacemos pagar por cada vida que nos han quitado. Hoy nos convertimos en los monstruos a los que temen. Los soldados vitorearon. Luego fueron a la guerra. La segunda batalla por la Tierra duró 6 meses. Los Qatari avanzaron, tomando territorio poco a poco. Ellos quemaron bosques, envenenaron ríos, mataron a millones de humanos. Pero para cada paso adelante, pagaban un precio terrible. Precio. Los humanos no pelearon como los otras especies que los Qatari habían conquistado. No formaron líneas de batalla ordenadas. No intentaron igualar a los Qatari en. Combatieron abiertamente. Usaron trucos. Establecieron trampas. Atacaban de noche. Cuando el Qatari no podía ver bien, por eso usaban el terreno contra los invasores. Ellos convirtió cada edificio en una fortaleza. Cada calle se convirtió en una zona de muerte. El túnel se convirtió en una pesadilla. El Qatari. Los soldados comenzaron a temer a la oscuridad. Empezaron a temer el silencio. Empezaron a temer a los humanos. El guerrero Creval era el joven Qatari, que se había unido a la segunda ola. Estaba emocionado por pelear. Él había oído historias de la gran lucha de su pueblo. Victorias. Había querido demostrar. Mismo en la batalla. Ahora, después de 3 meses en tierra, él solo quería volver a casa. Él y su escuadrón se movía a través de las ruinas de una ciudad humana. El sol se ponía ahí. Las sombras se alargaban. Creval. No me gustaban las sombras. Cosas malas. Sucedió en las sombras. Mantente alerta. El líder del escuadrón dijo, esta área se despejó ayer, pero los humanos tienen una forma de volver. Creval mantuvo su rifle listo. Miró cada ventana, cada puerta, cada montón de escombros. Los humanos podrían estar en cualquier lugar. Podrían estar mirando ahora mismo. Un sonido vino a su izquierda. Creval se giró, su rifle levantado. No vio nada. Entonces el primero. Un soldado de su escuadrón cayó. Creval lo hizo. No vi de dónde vino el disparo. Acabo de ver a su camarada caer al suelo. Un agujero en el cuello. Contacto. El escuadrón. El líder gritó. Cúbranse. El escuadrón. Dispersos, buceando detrás de los escombros y los vehículos destrozados. Se oían disparos. De todas partes ahora. De los edificios. De las ruinas. De los agujeros en el suelo. Creval se apretó contra un pared rota. Su corazón latía con fuerza. Las manos le temblaban. Podía oír gritos de sus compañeros de escuadrón mientras estaban. Golpeélos uno por uno. No puedo verlos. Alguien gritó, ¿dónde están? En todas partes, respondió otra voz. Están por todas partes. Creva miró alrededor del borde de su cubierta. Vio un destello de movimiento en una ventana al otro lado de la calle. Disparó su rifle de plasma, enviando un rayo de energía verde a través de el aire. El rayo golpeó la ventana y explotó, pero no había ningún cuerpo. El humano se había ido. Entonces Creval sintió algo frío contra su cuello. ¡Ah! Espada. Hola, dijo una voz humana desde detrás de él. Creval se quedó paralizado. No lo hizo. Sabía cómo el humano había llegado tan cerca. No había oído nada. Por favor. Creval dijo, por favor, no me mates. El humano se rió. No era una risa feliz. Reír. Estaba oscuro y frío. Quemabas mi ciudad, dijo el humano. Mataste a mi familia.
¿Y quieren clemencia? Creval cerró los ojos. Sabía que iba a morir. No, dijo el humano. No voy a morir. Para matarte. Te voy a dejar ir. Yo quiero que regreses a tu nave. Quiero, para que le digas a tus comandantes lo que pasó aquí. Quiero que se lo digas. Que la tierra no se va a caer. Quiero, para decirles que si quieren nuestro planeta, van a tener que matar cada uno de nosotros. Y eso les va a costar más de lo que pueden. Imagínate. La hoja salió del cuello de Creval. Cuando se dio la vuelta, el humano estaba desaparecido. Creval fue el único sobreviviente de su escuadrón. Regresó a la Katari se encuentra sola y aterrorizada. Cuando contó su historia a sus comandantes. Al principio no le creyeron. Luego, empezaron a llegar más historias similares. Historias de soldados Ketie siendo perdonado y enviado de regreso con mensajes. Historias de humanos que aparecen y desapareciendo como fantasmas. Historias de miedo y muerte. El ejército de Keitari comenzó a perder su espíritu. Alto comandante. Trak se negó a aceptar la derrota. Él ordenó que más tropas subieran a la superficie. Él ordenó más bombardeos. Ordenó a sus soldados para luchar más duro, pero nada funcionó. Después de 6 meses, el segundo, la fuerza de invasión se había ido. 10 millones. Los guerreros Ktari habían aterrizado en la tierra. Ninguno de ellos regresó. En su buque de guerra, Trok miró fijamente el planeta de abajo. El mundo azul y verde que le había costado tanto, el mundo que había matado tanto. Mucha de su gente. Había sido un guerrero durante 300 años. Había conquistado 47 mundos. Nunca había conocido la derrota. Hasta ahora. Alto comandante, su segundo. El oficial dijo en voz baja. Hemos recibido una transmisión del Consejo Galáctico. Piden un informe de situación. Trak no respondió durante un largo momento. ¿Qué podía decir? Que había fracasado. Que los humanos primitivos habían destruido 2 fuerzas de invasión, que la más grande. Los guerreros de la galaxia habían sido derrotados por criaturas que solo habían aprendido a volar. Hace 100 años. Diles, Trok. Finalmente dijo que la situación está bajo control. Diles que estoy preparando un nuevo estrategia. El oficial asintió y se fue. Trok continuó mirando a la tierra. Él sabía que no podía rendirse. Si él regresó al consejo y admitió derrotado, sería ejecutado. Su familia sería avergonzado. Todo su legado sería ser destruido. Tenía que ganar esta guerra ya. Cueste lo que cueste. Preparar a la élite. Fuerzas. Dijo a sus restantes oficiales, la Guardia de la Sombra, él, portadores de la muerte, los guerreros de sangre, cada. Tenemos una unidad especial. Los quiero a todos. Listo para su implementación dentro de 10 ciclos. Sus oficiales intercambiaron miradas preocupadas. Las fuerzas de élite eran las mejores de la. Los mejores. Eran los soldados que Katari se utiliza para los casos más difíciles. Misiones. Enviándolos a todos a una. El planeta era extremo. Pero nadie discutió. Con el alto comandante. Abajo en la tierra. El general Marcus Cole miró hacia arriba. Cielo nocturno. En algún lugar allá arriba en él. Oscuridad entre las estrellas. El enemigo estaba planeando su próximo movimiento. Cole estaba cansado. No había dormido más que unos minutos. Horas a la vez en 6 meses. Había perdido. Recuento de cuántas batallas había librado. Había perdido la cuenta de cuántos amigos tenía. Había enterrado, pero todavía estaba de pie. La tierra seguía luchando. General, uno de sus oficiales dijo, acercándose a él. Tenemos nuevos informes de inteligencia. El enemigo está reuniendo más fuerzas en órbita. Parece que se están preparando para
Otro asalto. Cole asintió. Él esperaba esto. Los Qatari no lo harían. Se rindieron fácilmente. Tenían demasiado orgullo. Bien. Cole dijo en voz baja. Su oficial. Lo miró con confusión. Buen señor. Sí, dijo Cole. Que vengan. Que vengan. Envía a sus mejores guerreros. Que traigan todo lo que tengan. Se volvió hacia. Se enfrentó a su oficial. Y allí estaba. Algo peligroso en sus ojos. Lo haremos. Estaré esperándolos. Les mostraremos. Lo que les mostramos a los demás. Enseñaremos. La misma lección. ¿Qué lección es? Eso, señor. Cole volvió a mirar hacia arriba. Estrellas. Que hay algunos mundos que no deberían ser invadidos por algunas personas que no se debe desafiar a algunos enemigos. Que nunca jamás se rendirá. Hizo una pausa. Querían una guerra. Vinieron a la tierra. Buscando una conquista fácil. En cambio, encontraron algo más. ¿Qué encontraron? Encontrar. ¿Señor? Cole sonrió. No era un sonrisa amable. Nos encontraron al otro lado de la planeta en búnkeres y túneles y oculto. Bases. Los restos de la humanidad preparados. Para la siguiente batalla. Habían sido heridos. Habían sido quemados. Habían perdido tanto. Mucho. Pero no estaban rotos. Ellos estaban enojados. Y cuando llegó el enemigo, de nuevo, estarían listos. La guerra por la tierra apenas comenzaba. La sombra. La guardia nunca había fallado en una misión. En 3.000 años de servicio a los Qatari Imperio, habían completado todas las tareas que se les había dado. Habían matado reyes y emperadores. Habían destruido todo. Movimientos rebeldes. Habían traído el terror a cada rincón de la galaxia. Ahora ellos venían a la Tierra. Comandante Supremo. Nextube lideró la Guardia de la Sombra. Era viejo, incluso para los estándares Qatari. Había vivido durante más de 500 años. Su cuerpo estuvo cubierto con cicatrices de innumerables batallas. Los ojos estaban fríos y vacíos, como el vacío. Entre estrellas. Había visto Ig. El comandante Ptrak pierde 2 invasiones. Fuerzas a los humanos. Había estudiado la informes. Había aprendido de la errores. Los humanos no debían ser subestimados. Eran inteligentes. Ellos eran feroces. Estaban dispuestos a morir. Luego Bulu respetó eso en su larga vida. Se había enfrentado a muchos enemigos. La mayoría de ellos habían sido cobardes. Habían rogado por misericordia. Se habían rendido. Cuando la lucha se puso dura, los humanos lo hicieron. No rogaron. No se rindieron. Lucharon hasta el final. Esto los hizo peligroso, pero también los hizo predecible. Los humanos luchan con sus emociones. Luego, Bull les dijo a sus oficiales. La noche anterior al asalto. Ellos. Luchar contra la ira y el odio. Esto les da fuerza, pero también los ciega. Cometen errores cuando están enojados. Toman riesgos que no deberían tomar. Sus oficiales escucharon atentamente. Ellos. Todos habían visto los informes. Todos sabían cuántos Qatari habían muerto en la tierra. Nosotros. No lucharé contra ellos con ira. A continuación, continuó. Lucharemos contra ellos con paciencia. No nos precipitaremos en sus trampas. No los perseguiremos hasta sus túneles. Esperaremos. Observaremos. Y cuando llegue el momento adecuado, lo haremos. Huelga. Miró a cada uno de sus oficiales por turnos. El ejército regular. Fracasaron porque pelearon como soldados. No cometeremos ese error. Somos la Guardia de la Sombra. No lo hacemos. Luchamos. Cazamos. El asalto comenzó en medianoche, hora de la Tierra. El Guardián de la Sombra. No desembarcaron en las ciudades.
No lo hicieron. Tierra en las áreas abiertas donde los humanos podía verlos venir. Aterrizaron en el desierto, en los bosques, en el montañas, en los lugares oscuros donde no hay. Uno estaba mirando. 5.000 guardias de la sombra. Soldados repartidos por todo el planeta como fantasmas. Se movían sin hacer ruido. No dejaron rastro. Observaron y esperaron. Los humanos no sabían que estaban allí. Durante la primera semana, el guardia de la sombra hizo nada. Observaron. Aprendieron. Mapearon los movimientos humanos. Encontraron las bases ocultas. Identificaron los comandantes. Entonces empezaron a matar. La teniente Sarah Chen fue una de los mejores soldados de la humanidad. Resistencia. Había sobrevivido al bombardeo de Pekín. Había luchado en docenas de batallas. Había matado a más que Itari de lo que podía contar. Ella estaba durmiendo en un búnker cuando escuchó el primer gritar. Sarah agarró su rifle y corrió hacia el sonido. El búnker estaba. Se suponía que era seguro. Era profundo. Subterráneo. Había guardias. Por todas partes. Ningún enemigo podía entrar. Pero alguien lo había hecho. Encontró el primer cuerpo en el pasillo. Uno de los guardias, le habían cortado la garganta. No había señales de una lucha. Ni siquiera había tenido tiempo para sacar su arma. Se oyeron más gritos. Desde lo más profundo del búnker, Sarah se movió. Avanzó con cuidado, con el rifle listo. Las luces parpadeaban. El aire olía a sangre. Ella dobló una esquina y lo vio. Un soldado Ketari, pero no como los demás. Ella ya había peleado antes. Esta fue diferente. Más pequeño, más rápido, cubierto de armadura negra que parecía absorber la luz. Estaba de pie sobre otra guardia, limpiando su espada. Sarah levantó su rifle y disparó. El Ketari se movió. Era tan rápido que los ojos de Sarah podían apenas lo seguían. Las balas fallaron, golpeando la pared detrás de donde estaba. Estado de pie. Entonces estaba frente a ella. Sarah intentó levantar su rifle, pero él lo tiró. Ella extendió la mano para su cuchillo, pero él la agarró de la muñeca y, retorcido, el cuchillo se le cayó. Dedos. Su espada presionó contra ella. Garganta. Eres hábil, dijo el Ketari. Dijo. Su voz era tranquila y serena. Más hábil que la mayoría. Pero la habilidad no es suficiente contra la guardia de la sombra. Sarah no suplicó. No lloró. Ella miró a los fríos ojos de los extraterrestres y esperó la muerte. Pero la espada no. Muévete. Te voy a hacer preguntas. El cátaro dijo, vais a respóndeles. Si me mientes, te lo haré. Sabe y haré muy tu muerte. Lento. Sarah le escupió en la cara. Él, Ketari no reaccionó. Simplemente se limpió. Escupir con una mano mientras, manteniendo la espada en su garganta con la otro. ¿Dónde está el general Marcus Cole? Él preguntó. Sarah se rió. No lo sé. Incluso si lo supiera, nunca te lo diría. Keitari la estudió durante un largo rato. Momento. Luego apartó la hoja de su garganta. Te creo, dijo. No sabes dónde está. Tú también lo estás. De bajo rango para tener esa información. Él dio un paso atrás. Pero estás lo suficientemente alto en rango para enviar un mensaje. Dile a tu comandantes que la guardia de la sombra es aquí. Diles que no somos como los soldados que vinieron antes. Diles que los encontraremos. A todos. ¿Y cuándo? Si lo hacemos, los mataremos. Entonces él estaba. Se había ido. En un momento estaba allí. Al siguiente. Se había desvanecido en las sombras. Sarah estaba solo en el pasillo, rodeado de los cuerpos de sus amigos. Sus manos estaban temblando.
Su corazón latía con fuerza. Ella se había enfrentado a los Qatari muchas veces. Antes, nunca había tenido miedo. Ahora, ella estaba aterrorizada. El guardia de la sombra. Los ataques continuaron durante semanas. No como los ataques anteriores. No hubo batallas masivas ni bombardeos. Desde la órbita, solo muerte silenciosa en él. Noche. Las bases humanas fueron encontradas vacías. Sus soldados mataron sin hacer ruido. Se cortaron las líneas de suministro. Comunicaciones. Fueron interrumpidos. Los comandantes fueron asesinados mientras dormían. El ser humano. La resistencia empezó a desmoronarse. General. Marcus Cole recibió los informes en su centro de mando. Había trasladado el centro 3 veces en el último mes. La Guardia de la Sombra había encontrado y destruido los 2 primeros. No están librando una guerra. Uno de sus oficiales dijo, nos están cazando como animales, asintió Cole. Ya lo había descubierto. La Guardia de la Sombra era diferente de la ejército cátaro regular. Eran pacientes. Eran metódicos. Eran aterrador. Necesitamos cambiar nuestra estrategia. Cole dijo, no podemos luchar. Ellos de la misma manera que luchamos contra los otros. ¿Cómo? Preguntó otro oficial. Están en todas partes. Pueden ir a cualquier parte. Nosotros no los veo venir. Cole estaba callado. Por un momento. Estaba pensando en él. Problema. El guardia de la sombra tenía todo. Ventaja. Eran más rápidos. Eran más fuertes. Podían ver en la oscuridad. Tenían mejor entrenamiento y mejor equipo, pero tenían una debilidad. Todos tenían una debilidad. Creen que nos conocen, dijo Cole lentamente. Ellos nos han estudiado. Han aprendido nuestras tácticas. Creen que entienden cómo luchamos. Ellos sí lo entienden, dijo un oficial. Amargamente. Por eso están ganando. No, dijo Cole. Ellos entienden cómo han estado luchando. No entienden cómo podemos luchar. Se puso de pie y miró. Sus oficiales. La Guardia de la Sombra espera. Nos hacen tener miedo. Esperan que nos escondamos. Y esperar a que nos encuentren. Ellos. Espera que luchemos a la defensiva. Sus ojos. Se nos ocurrió una idea nueva. Así que, no vamos a hacer eso. Vamos a hacerlo. Algo que no esperan. Vamos. Para atacarlos. Sus oficiales se quedaron mirando. Como si estuviera loco. ¿Atacarlos? Uno. Preguntó. ¿Cómo? Ni siquiera podemos encontrarlos. Sí, podemos. Cole dijo, solo tenemos que. Piensa diferente. El guardia de la sombra son buenos cazándonos porque saben dónde estamos. Ellos conocen nuestras bases. Ellos conocen nuestras líneas de suministro. Ellos conocen nuestras patrones. Señaló el mapa en pared. Pero también tienen bases. Tienen líneas de suministro. Tienen patrones. Simplemente no los hemos estado buscando. Se volvió hacia su oficial de inteligencia. Yo quiero todos los informes de cada superviviente que se ha encontrado con el guardia de la sombra. Quieren saber dónde los han visto. De qué dirección vinieron. Qué dirección en la que se fueron. Quiero mapear su movimientos. El oficial de inteligencia asintió y se apresuró a irse. Cole miró. Sus oficiales restantes. La Guardia de la Sombra. Creen que son los cazadores. Vamos. Para mostrarles lo que pasa cuando la presa contraataca. Tardó 3 semanas en reunirse. Suficiente información. El Guardia de la Sombra estaba. Cuidado. Pero no eran perfectos. Dejó rastros. Pequeños. Una huella. Aquí. Una rama rota allá. Un patrón. De ataques que sugerían una base. Ubicación. Poco a poco, los humanos construyeron una imagen de donde estaba el guardia de la sombra. Escondido.
Había 5 bases principales, escondidos en áreas remotas alrededor del mundo. El más grande estaba en las montañas de lo que había sido una vez Suiza. Eso fue donde Next Biyu, el comandante supremo, se creía que era. Cole reunió a sus mejores soldados, ni sus más fuertes ni sus más valiente, más tranquilo, más paciente, los que podían moverse sin ser visto, los que pudieron esperar durante horas sin moverse. Vamos a usar su tácticas contra ellos. Cole les dijo. Vamos a ser fantasmas. Vamos a ser. Para observarlos, aprenderlos, encontrar su debilidades, y luego vamos a ataque. La fuerza de asalto humana se movió hacia las montañas por la noche. Se movieron lentamente y con cuidado, poniéndonos a cubierto. Cada vez que oían un sonido, les tomó. Ellos tardan 5 días en llegar a la Guardia de la Sombra. Base. Observaron durante otra semana. La Guardia de la Sombra fue disciplinada. Pero ellos no eran perfectos. Tenían patrones. Tenían rutinas. Cada mañana, un equipo. Se quedaron para patrullar la zona. Todas las noches. Regresaron. Había un espacio de aproximadamente 10 minutos cuando la entrada de la base estaba menos vigilados. Fue entonces cuando los humanos atacaría. Sarah Chen era parte de la fuerza de asalto. Ella se había ofrecido como voluntaria para la misión. Ella quería venganza por la amigos que había perdido. Recuerda, dijo. El líder del escuadrón susurró mientras se preparaban para atacar. Rápido y silencioso. Entra. Coloquen los explosivos. Fuera. No estamos. Estamos aquí para luchar. Estamos aquí para matar. Sarah asintió. Agarró su cuchillo. Firmemente. Para esta misión, no estaban usando armas. Las armas hacían ruido. El ruido sería derribar a toda la Guardia de la Sombra. Ellos. Esto se iba a hacer él. A la antigua usanza. Los humanos se mudaron hacia la base en el espacio entre patrullas. Se escabulleron de los guardias. Como sombras. Entraron por una conducto de ventilación que protege la sombra. Había pensado que era demasiado pequeño para cualquiera uso. Se equivocaron. Dentro de la base, los humanos se dividieron en equipos. Algunos fueron para colocar explosivos. Otros fueron cazando. Sarah y su equipo encontraron dormitorios. Una docena de guardias de la sombra. Soldados durmiendo en sus camas. Los guerreros más grandes del Imperio Qatari. Los temidos cazadores que habían matado. Miles de humanos durmiendo como bebés. Sarah miró a su equipo. Ellos. Asintió. Se movieron en silencio. Cada uno. Un humano tomó a un Qatari dormido. Cada uno. Hizo lo que había que hacer. ¿Cuándo fue? Más de 12 soldados de la Guardia de la Sombra fueron muertos. Nunca habían despertado. Sarah sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Satisfacción. Los explosivos explotaron. 10 minutos después. El asalto humano. La fuerza ya había escapado. Observaron. Desde una distancia segura mientras el Guardia de la Sombra. La base estalló en fuego y humo. Siguieron explosiones secundarias. El almacén de municiones de la base se había quedado obstruido. Fuego, luego su depósito de combustible, luego su núcleo de energía. Cuando las explosiones finalmente se detuvo, no quedaba nada más que un cráter humeante. Otras 4 bases fueron. Golpeó esa misma noche. Diferentes equipos. Diferentes ubicaciones. Mismo resultado. Por la mañana, la Guardia de la Sombra había perdido la mitad. Sus fuerzas. Comandante Supremo Next Bull. Sobrevivió. Había estado fuera de su base. Cuando ocurrió el ataque, reunión con el alto comandante Ptrak en la órbita. Buque de guerra. Cuando recibió los informes, no se enfureció ni gritó como Ptrak lo hizo.
Simplemente se quedó en silencio, leyendo. Los números. 2.500 soldados de la Guardia de la Sombra. Muertos. 5 bases destruidas. Décadas de. El equipo y los suministros se han ido. ¿Cómo? Beth exigió. ¿Cómo encontraron nuestras bases? ¿Cómo lograron evadir nuestras defensas? Siguiente. Dejó el informe. Se enteraron. Él. Dijeron en voz baja. Nos observaban. Ellos. Nos estudió tal como nosotros los estudiamos. Él. Miró a Track con algo que podría haber sido respeto. He luchado. Muchos enemigos en mi larga vida. Nunca he visto ninguna especie aprender tan rápido. Creíamos que éramos los cazadores. Éramos. Equivocado. Se giró para abandonar el puente. ¿A dónde vas? Preguntó Betrock. De vuelta a la superficie. Luego Bull dijo a. Termina esto con la mitad de tu fuerza perdida. Te destruirán. El siguiente V se detuvo en. La puerta. No se dio la vuelta. Quizás lo dijo, pero yo soy la Guardia de las Sombras. No nos retiramos. No nos rendimos. Completamos nuestras misiones o morimos. Intentándolo. Hizo una pausa. De esa manera, supongamos que no somos tan diferentes de los humanos. Luego se fue. El final. Batalla entre la Guardia de la Sombra y él. La resistencia humana duró 2 meses. Fue brutal y sangrienta. Ambos bandos sufrieron pérdidas terribles. Ambas partes se negaron a rendirse. Al final, el Guardia de la Sombra fue destruido, cada soldado, cada comandante, cada oficial, incluyendo Nesville. Encontraron su cuerpo en un valle de las montañas rocosas. Él había estado luchando durante 3 días sin descansar, enfrentando ola tras ola de humanidad. Soldados. Había matado a cientos antes. Finalmente cayó. Cuando el general Cole vio el cuerpo, no lo celebró. Él simplemente se quedó en silencio por un momento. Él era un buen enemigo, dijo Cole en voz baja. Valiente, hábil, honorable. Miró a sus oficiales, entiérrenlo con respeto. Él ganó tanto. En el buque de guerra de arriba. Tierra, el alto comandante Track recibió el informe final. El Guardia de la Sombra fue desaparecido. Los 5.000 había enviado a los guerreros más grandes del imperio. Tierra. Ninguno de ellos había regresado. Track se sentó en su silla de mando y miró fijamente. El planeta azul de abajo. Se había quedado sin opciones. Se había quedado sin soldados. Él se había quedado sin ideas. El Galáctico. El Consejo querría respuestas. Ellos querrían. Quiero saber cómo una especie primitiva tenía. Derrotaron a los Qatari. Querrían. Alguien a quien culpar. Beth sabía quién era. Alguien lo sería. Pero no estaba listo. Rendirse. Todavía no. Tenía que haber una forma de ganar esta guerra. Tenía que haber algo que no había probado. Simplemente tenía. Para encontrarlo. En la Tierra, los humanos celebraron su victoria. La sombra. El guardia se había ido. La amenaza había terminado. Pero el general Cole no celebró. Sabía que este no fue el final. El enemigo estaba todavía allí arriba, orbitando su planeta, planeando su próximo movimiento. La guerra no había terminado. Apenas estaba empezando. El Consejo Galáctico se reunió en la gran cámara en su mundo natal. 12 especies estuvieron representados, cada uno con un asiento. En la enorme mesa redonda estaban los gobernantes del espacio conocido. Ellos, comercio controlado, ejército y leyes. A través de 1 millón de sistemas estelares. Estaban. No estoy contento. Gran árbitro Tekra de la Bulmuri estaba en el centro de la cámara. Ella era antigua incluso para los extraterrestres. Estándares, y su voz llevaba la peso de siglos. Alto comandante. Track nos ha fallado,
dijo. 11. Se han enviado millones de soldados Ketari al mundo natal de los humanos. Ninguno tiene. Regresó. La Guardia de la Sombra, la mejor. Guerreros de nuestro imperio, han sido destruido. Esto es inaceptable, dijo. Otros miembros del consejo murmuraron sus acuerdo. Los Qataris siempre han sido nuestra espada. Otro miembro habló. Ellos han conquistado mundos para nosotros por 10.000 años. Si no pueden derrotar a estos humanos, ¿quién puede? Nosotros sí. Una voz profunda retumbó. Todas las miradas se volvieron hacia Warlord. Gretnak de los Torni. Era enorme, incluso para los estándares extraterrestres. Su especie. Eran guerreros como los Ketari, pero diferente donde los Ketari eran rápidos y precisos. Los Tornaki eran lentos y imparable. Sus cuerpos estaban cubiertos con armadura natural. Su fuerza era legendario. Los Qatari fracasaron porque subestimaron a los humanos. Gretnak. Dijeron que pensaban que la velocidad y la tecnología sería suficiente. Estaban equivocados. Él se levantó de su asiento. Los Tornaki hacen. No dependemos de la velocidad ni de la tecnología. Confiamos sobre el poder. Poder puro e imparable. Permítanos. Vayan a la tierra. Aplastaremos a estos humanos. Como insectos. Gran árbitro Tesgra consideró esto. ¿Y qué hay de la portadores de la muerte? Preguntó. ¿Qué hay de los guerreros de sangre? Estos son la élite. Fuerzas de los Ketari que Ptrak tiene. Aún no se han utilizado. Fallarán a medida que otros fracasaron. Gretnak dijo. Los Ketari piensan como Ketari. No pueden adaptarse a un enemigo que lucha de otra manera. Nosotros los Tornaki no pensamos. Destruimos. No hay estrategia que puede derrotar la destrucción pura. El consejo discutió esto durante horas. Al final, llegaron a una decisión. Tornaki sería enviado a la Tierra. 50.000 de sus guerreros. Junto con ellos estarían. Van los portadores de la muerte y los guerreros de sangre. De los Qatari, 100.000 en total. Esto sería el asalto final. Sí. Si fracasara, el Consejo consideraría la planeta perdido. Alto Comandante Ptrok recibió la noticia en su buque de guerra. Estaba siendo reemplazado. El señor de la guerra Gretnak sería. Toma el mando de la campaña de la Tierra. Ptrok sintió algo que no había sentido en 300 años. Vergüenza, alto comandante, dijo uno. Uno de sus oficiales dijo con cuidado, eres siendo llamado a comparecer ante el Consejo. El barco debe regresar a casa inmediatamente. Ptrak no dijo nada. Solo se quedó mirando. El planeta de abajo. Él había dado todo a esta campaña. Había enviado sus mejores soldados. Lo había intentado todo. Estrategia que conocía, y había fracasado. Los humanos lo habían vencido. Pensó en lo que eso significaba, sobre lo que los humanos le había mostrado. No eran solo criaturas primitivas defendiendo su casa. Eran algo más. Algo peligroso. Hola, comandante. Su oficial preguntó de nuevo. Ptrach se giró. Lejos de la ventana. Muy bien, dijo. Dijo en voz baja. Prepara mi barco para salida. Mientras caminaba hacia el transbordador bahía, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Tiempo. Que los espíritus te ayuden, señor de la guerra. Gretnak, susurró. Necesitarás. El señor de la guerra Gretnak llegó a la tierra. Con la confianza de quien tenía. Nunca perdió una batalla. Y nunca lo hizo. En sus 200 años de guerra, conquistó 30 mundos. Había aplastado rebeldes, piratas y ejércitos enemigos. Él nunca se había retirado. Nunca había fracasó. Los humanos no serían
Diferente. Mira este mundo, dijo a sus oficiales mientras orbitaban la Tierra. Es hermoso, verde y azul, lleno de vida. Sería una buena adición al imperio. Se apartó de la ventana. Comienza el asalto. Envía él. Primero los portadores de muerte y los guerreros de sangre. Que ablanden a los humanos. Cuando ellos están débiles y cansados, acabaremos con ellos. Los portadores de la muerte eran los Qatari. Soldados que se especializaban en veneno y enfermedad. Llevaban armas que podían. Extendió la plaga por todo el mundo. Poblaciones. Habían matado a miles de millones en su larga historia. Los guerreros de sangre. Eran diferentes. Eran berserkers. Soldados que habían sido modificados para sentir. Sin dolor y sin miedo. Lucharon en un rabia, destrozando a los enemigos con su manos desnudas. Juntos, aterrizaron en tierra y comenzaron su asalto. General. Marcus Cole había estado esperando algo. Así. Había estudiado los informes de las batallas anteriores. Él conocía el enemigo no se rendiría, pero esto era diferente. Los portadores de la muerte no lo hicieron. Atacan directamente. Liberaron a sus venenos en el aire, en el agua, en el suelo. La gente empezó a enfermos. No solo los soldados, todos. Civiles, niños, ancianos y joven. Fue una guerra química en un escala que los humanos nunca habían visto. Máscaras. Se ordenó carbón. Todos usan máscaras y equipo de protección en todo momento. Selle el búnkeres, filtran el aire. Necesitamos contener esto. Pero los venenos se mantuvieron extendiéndose. Los portadores de muerte estaban cuidadosos e inteligentes. Encontraron formas de poner sus armas en lugares donde los humanos habían pensado que estaban a salvo. Miles de la gente murió en la primera semana. Luego, vinieron guerreros de sangre. No usaron estrategia o tácticas. Simplemente, atacado. Ola tras ola de gritos. Monstruos furiosos lanzándose hacia las defensas humanas. Eran fáciles de matar. Uno a uno, un soldado humano podría derribar a un guerrero sangriento. Pero ahí, eran tantos y nunca se detuvieron. Nunca se retiraron. Simplemente, siguieron llegando. Los defensores humanos comenzaron cansarse. No podemos seguir con esto. Uno de los oficiales de Cole dijeron, nos estamos quedando sin de municiones. Nos estamos quedando sin soldados. Si esto continúa, seremos abrumado. Cole lo sabía. Él lo sabía desde hace días. Los portadores de la muerte son la clave. Dijo, si podemos detenerlos. Podemos detener los venenos. La sangre. Los guerreros son peligrosos, pero no lo son. Inteligente. Sin los portadores de la muerte. Debilitándonos, podemos contenerlos. Pero, ¿cómo los encontramos? Preguntó el oficial. Están escondidos. Podrían estar en cualquier lugar. Cole pensó en esto. Los portadores de muerte no eran como otros soldados. No lucharon en él. Abiertos. Escondieron y esparcieron sus venenos. Desde lejos. Necesitan acercarse. Para liberar sus armas, dijo Cole. Lentamente. Eso significa que están en áreas que control. Escondido entre nosotros, sus ojos. Estrecho. Necesitamos encontrarlos. Comprobar. Todos. Usen equipo de detección. Miren. Para cualquiera que actúe de forma extraña. Son. Aquí en alguna parte. La caza comenzó. No es fácil. Los de Atbringers eran buenos en escondidos. Podrían cambiar su apariencia. Podían imitar a los humanos. Comportamiento. Algunos de ellos habían estado en la Tierra durante semanas sin ser detectado. Pero los humanos estaban decididos. Teniente.
Sarah Chen dirigió uno de los equipos de caza. Se había convertido en uno de los mejores soldados. En la resistencia. Después de su encuentro con la Guardia de la Sombra, ella había jurado: nunca más te pillarán desprevenido. Comprueba el suministro de agua. Ella ordenó a su equipo: busque cualquier cosa inusual. Contenedores que no deberían estar allí. Cualquiera. Las personas que no pertenecen. Encontraron el primer portador de la muerte escondido en un depósito de agua subterráneo. Había sido envenenando el suministro durante 3 días. Cuando lo atraparon, intentó liberar a un último lote de toxina. Sarah le disparó antes de que pudiera. Esa es una, dijo ella. Hay más. Sigue buscando. Sobre él. Las siguientes 2 semanas, los cazadores humanos encontraron y mató a 40 portadores de muerte. No fue suficiente para detener el envenenamiento por completo, pero lo ralentizó. La gente se detuvo, muriendo tan rápido. Los guerreros de sangre, sin embargo, seguían atacando. Señor de la guerra. Gretnak observó la batalla desde su barco con creciente frustración. Los portadores de la muerte no habían logrado romper el humanos. Los guerreros de sangre habían fracasado en abrumarlos. Estas criaturas son. Eres terco, gruñó. No importa lo que pase. Les lanzamos golpes y ellos siguen luchando. Quizás sea necesario un enfoque diferente. Uno de sus oficiales sugirió cuidadosamente. Gretnak se giró para mirarlo. ¿Qué? ¿Aproximación? Los humanos luchan más duro cuando tienen esperanza. El oficial dijo: ellos creen que pueden ganar. Creen que pueden ganar. Puede sobrevivir. Si les quitamos esa esperanza, podrían rendirse. ¿Cómo lo hacemos? ¿Acaso les quitarán la esperanza? El oficial dudó. Les mostramos que no hay escapatoria. Nosotros. Destruir su capacidad de defenderse. No. No solo sus soldados, sino sus fábricas, sus granjas, su capacidad de. Fabricamos armas y cultivamos alimentos. Nos morimos de hambre. A someterlos. Gretnak pensó sobre esto. No fue una forma honorable. Para luchar. Los Tornaki creían en enfrentándose directamente a los enemigos en combate abierto. Pero el honor no había ganado esta guerra. Quizás ya era hora de probar algo diferente. Muy bueno, dijo. Que comience el asedio. Nada. Entra o sale del planeta. Destruir cualquier cosa que pueda usarse para apoyar su resistencia. La orbital. El bombardeo comenzó al día siguiente. Desde espacio, las naves Tornaki apuntaron fábricas, granjas e infraestructura. No atacaron a las personas directamente. Se enfocaron en las cosas que la gente necesitaba. Para sobrevivir. Los puentes se derrumbaron. El poder. Las plantas explotaron. Los cultivos se quemaron en él. Campos. Los humanos intentaron derribar los barcos enemigos, pero sus armas podrían. No alcanzaron la altura suficiente. Solo pudieron. Observa cómo su mundo se transformaba lentamente. Destruido. El general Cole llamó a una reunión de emergencia de toda la resistencia. Líderes. El enemigo ha cambiado de táctica. Dijo. Están tratando de matarnos de hambre. Fuera. Si no hacemos algo, huiremos. Sin alimentos ni suministros en 6 meses. ¿Qué podemos hacer? Un líder preguntó. Sus barcos son demasiado altos para nosotros. Para alcanzar. Nuestras armas no funcionan. Cole se quedó en silencio por un momento. Necesitamos conseguir a sus barcos, dijo finalmente. Todos lo miraron fijamente. ¿Llegar a su barcos? Alguien repitió. ¿Cómo? No lo hacemos. Tenemos naves espaciales. Las pocas que teníamos eran destruidos en la primera invasión. Nosotros no necesitamos naves espaciales, dijo Cole. Nosotros solo necesitamos misiles, unos grandes, unos que
Puede alcanzar la órbita. La resistencia había sido. He estado trabajando en esto durante meses. En secreto. Búnkeres, científicos humanos e ingenieros. Había estado construyendo Intercontinental. Misiles. Originalmente, estaban destinados a atacar a las fuerzas enemigas en tierra, pero, con algunas modificaciones, podrían llegar mucho más alto. No será suficiente destruir su flota, admitió Cole. Pero, si podemos eliminar algunos barcos, podría ser. Hazles pensar 2 veces. Podría comprarnos tiempo. ¿Tiempo para qué?, preguntó un oficial. Cole sonrió sombríamente. Era hora de que comete otro error. El ataque con misiles. Se lanzó 3 semanas después. 50 misiles, cada uno con las ojivas más grandes. Los humanos podían construir. Se extendieron rápidamente. Desde lugares ocultos en todo el planeta. Subiendo cada vez más alto hacia el cielo. Los barcos de Tornaki no esperaban un ataque desde abajo. Sus escudos estaban apuntando hacia el planeta, listo para desviar cualquier arma terrestre. Ellos no estaban preparados para la llegada de misiles. Desde directamente debajo, 12 barcos fueron destruidos en la primera ola. 20 más resultaron dañados. La flota Tornaki, dispersos, tratando de evitar los misiles. El señor de la guerra Gretnak estaba furioso. ¿Cómo?, preguntó. Rugió. ¿Cómo es que tienen armas que pueden alcanzarnos? Ellos los construyeron, dijo uno de. Dijeron sus oficiales con nerviosismo. Mientras nosotros se centraron en destruir sus infraestructura, estaban construyendo misiles en lugares ocultos. Luego encuentra esos lugares. Destruirlos. El bombardeo se intensificó. El Tornaki. Los barcos buscaron los emplazamientos de los misiles. Lloviendo fuego sobre todo lo que parecía sospechoso. Encontraron algunos. Ellos los destruyeron. Pero los humanos sabían. Aprendieron a esconderse, a mover sus operaciones constantemente, para difundir sus recursos en miles de ubicaciones. Para que ningún ataque pudiera destruir a todos. El asedio continuó. El bombardeo continuó. Los humanos lucharon. Regresan con más misiles. Ambos bandos. Sufrió pérdidas. Después de 2 meses, el Tornaki había perdido 40 naves. Los humanos. Había perdido 2 millones de personas. Ninguno de los 2 bandos estaba dispuesto a rendirse. Señor de la guerra Gretnak. Se encontraba en el puente de su buque insignia y miró la tierra. Había estado tan confiado cuando llegó. Tan seguro de victoria. Ahora no estaba seguro. Estos humanos, le dijo en voz baja a su segundo en comando, no son como ningún enemigo que yo he enfrentado antes. Son tercos. Su oficial estuvo de acuerdo. Es más que terquedad, dijo Gretnak. Es algo más, algo que no tengo. Una palabra para. Se quedó callado por un momento. Cuando era joven, mi padre me dijo sobre una criatura de nuestro mundo natal. Ah, cosa pequeña, no mucho más grande que mí. Mano. Vivía en las montañas donde los inviernos eran duros y los depredadores eran muchos. Se giró para mirar a su oficial. Todas las demás criaturas en esos. Las montañas eran más grandes que esta pequeña cosa. Más fuerte, más rápido, más letal. Por toda lógica, debería haberse extinguido. Pero no lo hizo. Sobrevivió. ¿Sabes? ¿Por qué? El oficial negó con la cabeza. ¿Por qué? Nunca se rindió, dijo Gretnek. Cuando llegó un depredador, no huyó. Lo hizo. No se escondió. Luchó. Incluso cuando no tenía posibilidad de ganar, incluso cuando era sangrando y roto, luchó hasta el final. El depredador se rindió o murió. ¿Y por qué? De esto, los depredadores aprendieron a dejarlo solo.
No valió la pena el esfuerzo. Él volvió a mirar la tierra. Los humanos están como esa criatura. Podemos matarlos. Nosotros. Puede destruir sus ciudades y quemar sus campos y envenenan sus aguas. Pero ellos seguirán luchando. Nunca se rendirán. Arriba. Y al final, nos pueden costar caro. Más de lo que podemos permitirnos perder. ¿Qué estás diciendo, señor de la guerra? Gretnack lo hizo. No respondo por un largo momento. Estoy diciendo que empiezo a entender por qué. El Ketari fracasó y estoy empezando. Temer que también podamos fracasar. Él enderezó los hombros. Pero estamos. Tornaki. No nos retiramos. No nos retiramos. Rendirse. Llevaremos esto a cabo hasta el final. El final. Cualquiera que sea ese final. Él se volvió hacia sus oficiales. Preparen el asalto terrestre. Si no podemos bombardearlos en su misión, los aplastaremos con nuestras propias manos. Enviamos a cada guerrero que tener el asalto terrestre sería la mayor acción militar en Toraki. Historia. 50.000 guerreros desembarcando en tierra de una vez. Sería la victoria o muerte. No habría retirada hacia abajo en tierra. El general Cole recibió informes de inteligencia. Ya vienen. Él se lo dijo a sus oficiales, a todos ellos. Esto es eso. La batalla final. Los oficiales parecían cansados, desgastados. Habían sido luchando durante más de un año. Habían perdido tanto, pero todavía había fuego en sus ojos. Que vengan, dijo Sarachén. Dijo, había sido ascendida a capitana. Después de su trabajo de caza. Portadores de la muerte. Hemos vencido a todo. De lo contrario, lo habrán enviado. Bueno, superemos esto. También. Cole asintió. Prepara él. Defensas, cada soldado, cada arma, cada trampa que tenemos. Hizo una pausa y corre la voz a todos, civiles, soldados, todos. Este es nuestro momento. Aquí es donde les mostramos quiénes somos realmente. Aquí es donde luchamos por todo lo que alguna vez hemos amado. Él crió su puño por la tierra, sus oficiales levantaron sus puños en respuesta. Para la tierra, él. La batalla final se avecinaba y la humanidad estaba listo. El cielo sobre la tierra se oscureció. Con barcos enemigos. 50.000 Tornaki. Guerreros descendieron de la órbita en masa. Naves de desembarco. Cada guerrero medía más de 2,7 metros de altura. Cada uno pesaba tanto como un vehículo pequeño. Su armadura natural podría detener la mayoría de las armas humanas. Su fuerza. Podían atravesar el acero. Eran los soldados de tierra más temidos del galaxia. Y habían venido a terminar lo que los Ketari habían comenzado. Señor de la guerra. Gretnack dirigió el asalto él mismo. Él decidió que esta batalla se ganaría o perdido por sus propias manos. Él no lo haría. Observar desde la órbita como lo hizo Ptrak. Él lucharía en el suelo con su guerreros. Hoy terminamos esto, le dijo a su tropas mientras se preparaban para desembarcar. Hoy aplastamos a los humanos y reclamamos su mundo para el imperio. Sin retirada, sin rendición, victoria o muerte. Los guerreros Tornaki rugieron en señal de aprobación. Estaban emocionados. Habían estado esperando. Para este momento. Las naves de desembarco aterrizaron. En todo el planeta, en Europa, en Asia, en las Américas, en todas partes a la vez. Así que los humanos no podían concentrar sus fuerzas. Los Tornaki salieron a la superficie de la Tierra y comenzaron su marcha. El general Marcus Cole había planeado esto. Él sabía que los Tornaki lo harían. Venir con una fuerza abrumadora. Él había sabido
No pudieron ser detenidos por armas convencionales, por lo que había planeado. Algo poco convencional. Déjenlos. Avancen, ordenó a sus fuerzas. No. Atrápalos. Retírate. Atráelos. Las fuerzas humanas se retiraron. Abandonaron sus posiciones avanzadas. Dieron suelo sin luchar. Los Tornaki, avanzados, confundidos, pero confiados. Ellos habían esperado resistencia. En cambio, se encontraron búnkeres vacíos y abandonados. Vehículos. Huyen ante nosotros. 1. El comandante de Tornaki informó a Gretnak. Los humanos tienen miedo. Gretnak no estaba tan seguro. Algo se sentía equivocado. Los humanos nunca se habían retirado. Antes, siempre habían luchado por cada pulgada de tierra. Continúa el avance. Ordenado. Pero tenga cuidado. Esto puede ser un trampa. Fueron los humanos los que habían pasado meses preparando el campo de batalla. Habían cavado túneles y trincheras. Habían plantado explosivos. Habían colocado armas en lugares ocultos que no pudieron ser visto desde la superficie. Se habían vuelto toda la región en una zona de muerte. Cuando los Tornaki llegaron al centro de la trampa, Cole dio la orden. Ahora el suelo explotó. Miles de personas quedaron enterradas. Los explosivos detonaron de inmediato. La tierra tembló como un terremoto. Tornaki. Los guerreros fueron lanzados al aire. Formaciones enteras desaparecieron en las nubes de fuego y humo. Entonces abrieron fuego desde posiciones ocultas en las colinas y valles. La artillería humana comenzó disparando. Habían salvado a sus mejores armas para este momento. Perforantes, proyectiles, balas de alto poder explosivo. Todo lo que tenían. La armadura Tornaki era fuerte, pero no invencible. Cuando se golpea en el lugar correcto con el arma correcta, podría romperse. Los humanos habían aprendido exactamente dónde. Objetivo. Gretnak sintió que su barco se sacudía mientras explosiones estallaron a su alrededor. Él aterrizó en medio de la zona de muerte. A su alrededor, sus guerreros estaban muriendo. Dispérsense, rugió. Busquen refugio. Devuelvan el fuego. Los Tornaki estaban disciplinados. No entraron en pánico. Ellos se dispersaron y comenzaron a devolver el fuego con sus propias armas. Rayos de plasma y rayos de energía atravesaron el campo de batalla, pero los humanos estaban ocultos. Estaban excavados en el suelo. Tornaki no podía ver dónde estaban los ataques. ¿De dónde venían? Era un caos. Gretnai agarró su arma, un plasma masivo. Cañón que un humano ni siquiera podría levantar. Y cargó hacia el humano más cercano. Posición. Podía ver los destellos de sus armas. Él los mataría. Él mismo. Un proyectil explotó cerca de él, tirándolo al suelo. Su armadura lo protegió de la explosión, pero él sintió el impacto en los huesos. Se puso, retrocedió y siguió cargando. Un grupo de los soldados humanos lo vieron venir. Ellos voltearon sus armas hacia él y dispararon. Las balas rebotaron en su armadura. Él lo hizo. No disminuyó la velocidad. Los alcanzó y los atacó. Su arma era como un garrote. Un humano se fue volando. Otro intentó correr. Gretnak lo atrapó y lo arrojó contra una pared. La tercera humana no corrió. Se quedó de pie. Su suelo y sacó un cuchillo. Gretnak se rió. Un cuchillo contra su armadura. La humana cargó. Era rápida. Mucho más rápido de lo que Griefnak esperaba. Ella se agachó bajo su golpe y se metió dentro. Su alcance. Entonces ella apuñaló el cuchillo en el espacio entre su brazo y su cuerpo. Armadura. La hoja se hundió profundamente. Gretnak rugió de dolor y le dio un revés al humano.
Ella voló por el aire y se estrelló contra el suelo. Su cuerpo roto, pero el daño ya estaba hecho. El cuchillo había dado algo importante. La sangre corría a raudales de la herida. Gretnak sacó él. Saqué el cuchillo y lo miré. Era un hoja de acero simple. Nada especial, pero le había hecho daño. Listo, gruñó. Muy inteligente. Aplicó presión a la herida y continuó luchando. La batalla duró 3 días. El Tornaqui, empujado hacia adelante lenta y dolorosamente. Cada paso les costó la vida. El kilómetro se pagó con sangre. Pero estaban ganando. Sus números sí. La fuerza era demasiada. Las trampas humanas y las emboscadas los retrasaron, pero pudieron. No los detiene por completo. Los Tornaqui seguía viniendo. Al final del segundo día, las fuerzas humanas en Europa eran retrocediendo. Su munición se estaban agotando. Sus soldados estaban agotados. Habían matado a miles de Tornaqui, pero miles más permanecieron. El general Cole recibió los informes en su centro de mando. La situación era mala, pero no desesperada. Todavía no. ¿Cuántos quedan Tornaqui?, preguntó. Aproximadamente 30.000. Su inteligencia. El oficial informó. Hemos matado aproximadamente 20.000 en los últimos 2 días. Cole asintió. ¿20.000? Eso estuvo bien. Mejor que él había esperado. Pero 30.000 seguía siendo mucho. Son demasiados para luchar con los que quedan. Fuerzas. Necesitaba otro plan. ¿Qué? ¿Cuál es el estado del proyecto Prometeo?, preguntó. Sus oficiales intercambiaron nerviosos. Mira. Está listo, dijo uno de ellos. Pero, señor, si lo usamos, las consecuencias. Podría ser grave. Lo sé, dijo Cole. Pero, si no lo usamos, las consecuencias. Será peor. El proyecto Prometeo fue el último recurso de la humanidad. Durante el meses de preparación, la resistencia había estado trabajando en un arma diferente. Cualquier cosa jamás construida. Combinaba energía nuclear, tecnología con fuentes de energía extraterrestres, capturados de barcos enemigos destruidos. El resultado fue una bomba que podía destruir toda la región. También fue extremadamente inestable. Existía la posibilidad de que pudiera desencadenar una reacción en cadena. Una posibilidad. Podría hacer mucho más daño del previsto. Pero Cole no tenía otra opción. Evacuar. Todos los de la zona objetivo. Él. Ordenado. Salimos en 6 horas. Él. La evacuación fue caótica. Millones de la gente fue trasladada del área objetivo. No fue posible salvar a todos. Pero lo intentaron. Los Tornaqui no lo hicieron. Entendieron lo que estaba pasando. Vieron. Los humanos huyeron y asumieron que era retirada. Corren, señor de la guerra Gretnak. Dijo. Finalmente, se rompen. Ordenó sus fuerzas para perseguirlo. Esta era su error. La bomba fue lanzada desde instalación oculta en las montañas. Subió al cielo y luego descendió hacia la mayor concentración de fuerzas de Tornaqui. Gretnak lo vio venir. Él sabía lo que era. Había visto armas nucleares. Armas antes, pero esto era diferente. Esto era más grande. Cúbrete, dijo. Gritó. Era demasiado tarde. La explosión era como un segundo sol, una esfera de luz y calor que se expandió hacia afuera, consumiendo todo a su paso. El suelo mismo se convirtió en vidrio. El aire se convirtió en fuego. 20.000 guerreros Tornaqui. Murió en un instante. Los 10.000 restantes sobrevivieron solo porque estaban demasiado lejos de la explosión. Pero estaban heridos, quemados, desorientados y los humanos estaban
Esperando. La capitana Sarah Chen lideró la contraataque. Ella se había ofrecido como voluntaria para la misión, sabiendo que era peligrosa. Sabiendo que muchos de sus soldados no volveré a la tierra, gritó mientras ella cargó. Sus soldados la siguieron. Ellos salieron de sus posiciones ocultas y cayó sobre el herido Tornaki como lobos. Los Tornaki eran duros, incluso heridos y quemados. Eran peligrosos, pero ellos estaban dispersos. Estaban confundidos. No pudieron organizar una defensa. Sarah se encontró cara a cara con un guerrero Tornaki el doble de ella. Tamaño. Su armadura estaba agrietada. Su piel fue quemado, pero todavía estaba de pie. Él la golpeó con un puño enorme. Ella se agachó y rodó detrás de él. Su cuchillo salió. Ahora sabía dónde atacar. Todos los soldados humanos lo sabían. Tenían aprendido de cada batalla. La espada entró en el hueco de la parte trasera de la cuello. El Torni cayó. Sarah no. Detenerse. Se movió hacia el siguiente enemigo y el siguiente y el siguiente. A su alrededor, los soldados estaban haciendo lo mismo. Ellos. Luchó con una furia que sorprendió incluso ellos mismos. Esto fue todo. Esto fue el momento que habían estado esperando. La batalla se convirtió en una masacre. Señor de la guerra. Gretnak se abrió paso a través de la caos. Había perdido la mayor parte de su personal. Guardia. Fue herido en varios lugares. Pero aún estaba vivo. Encontró un pequeño grupo de guerreros Tornaki y se reunieron. Ellos a su alrededor. Necesitamos retirarnos. Uno de ellos dijo, no podemos ganar esto. Batalla. No, dijo Gretnak. Estamos. Tornaki. No nos retiramos. Si nos quedamos, moriremos. Gretnak miró a su alrededor. El campo de batalla. Cadáveres por todas partes. Tornaki y el fuego y el humo humanos. Él pensó en lo que le había dicho a su oficial del barco. Sobre el pequeño criatura que nunca se rindió. Sobre él. Los humanos eran como esa criatura. Él tenía razón. Los humanos no se rindieron. Habían sido derrotados. Pero habían resucitado. Habían sido empujados al borde de la extinción. Pero habían encontrado una manera de contraatacar. Y ahora estaban ganando. Tienes razón, dijo Gretnak. En voz baja. Si nos quedamos, moriremos, dijo. Enderezó los hombros. Pero estamos. Tornaki. Sabíamos los riesgos cuando llegamos. Aquí. Sabíamos que algunas batallas no pueden ser ganado. Apretó su arma con fuerza. No huiré de estos humanos. Ellos se han ganado mi respeto. Se lo merecen. Enfrentate a mí en mi mejor momento. No huyendo como un cobarde. Sus guerreros se miraron entre sí. Otros. Ellos se entendieron. Para él. Tornaki. Uno de ellos dijo, para él. Tornaki. Repitieron los demás. Ellos. Se lanzó a la batalla una última vez. Sarah Chen los vio venir. Un grupo de Tornaki liderado por alguien que claramente era importante. Su armadura era más elaborada. Su arma era más grande. Esa es su líder, se dio cuenta. Reunió a sus soldados y se movieron para interceptarlos. Los grupos se reunieron en medio de la campo de batalla. Humano y Tornaki, pequeños y grande, rápido y fuerte. La lucha fue brutal. Los soldados de Sarah cayeron alrededor. Los Tornaki seguían siendo mortales. Incluso heridos. Se llevaron a 5 humanos por todos los que cayeron. Pero los humanos seguían llegando. Sarah se encontró a sí misma. Frente al líder. De cerca, podía ver el daño que había recibido. Quemaduras. Cubría su cuerpo. La sangre goteaba de múltiples heridas.
Uno de sus ojos estaba hinchado y cerrado, pero todavía estaba de pie. Siguen luchando. Tú eres su comandante. Dijo. No era una pregunta. Una de ellos, respondió Sara. Los Tornaki. Asintió. Han luchado bien. Todos. Tú. En mis 200 años de guerra, nunca vi una especie luchar tan duro. Estamos luchando por nuestro hogar. Sara. Dijo. Lo sé. Dijo Tornaki. Eso es. ¿Qué te hace peligroso? Levantó su arma. Soy el señor de la guerra Gretnok de la Tornaki. He conquistado 30 mundos. Yo nunca he sido derrotado. Hizo una pausa. Yo creo que ese récord está a punto de terminar. Ellos. Peleó. No fue una pelea larga. Gretnok estaba demasiado herido, demasiado cansado. Sara era rápida y fresca. Se puso detrás. Él y clavó su cuchillo en el débil. Señala su columna vertebral. El mismo lugar que ella. Había aprendido de su primera pelea con un Tornaki. Gretnok cayó de rodillas. Sara se quedó de pie junto a él, respirando con dificultad. Podrías haberte retirado, dijo ella. Tú. Podría haber corrido. No, dijo Gretnok. Yo. No pudo. La miró con sus ojos. Un ojo bueno. Recuerda este día, humano. Recuerda lo que has hecho aquí. Tú. Has derrotado a los Tornaki. Mató a un señor de la guerra. Ninguna especie ha. Ya lo había hecho antes. Tosió. Salió sangre. Arriba. Dile a tu gente. Diles que no tienen nada que temer. Diles que la galaxia se enterará de esto. Y. Temblarán. Su ojo se cerró. Tú. No sois presas. Sois depredadores. Los depredadores más peligrosos de la galaxia. Había visto jamás. Se desplomó hacia adelante. El señor de la guerra Gretnok estaba muerto. Sara se quedó sobre su cuerpo por un largo momento. Ella lo hizo. No sentía triunfo. No sentía alegría. Se sentía cansada. Muy cansada. Alrededor. Ella. La batalla estaba terminando. El último de los Tornaki estaban siendo asesinados o capturado. El asalto terrestre había terminado. La humanidad había ganado. En órbita, los barcos Tornaki restantes vieron lo que había sucedido. Pasó. Vieron caer a su señor de la guerra. Vieron a su ejército destruido por él. Primera vez en su historia. El Tornaki se retiró. Reunieron a sus naves y huyeron al hiperespacio. Rumbo. De regreso a su mundo natal. General Cole los vio pasar por sus sensores. Están corriendo, dijo uno de sus oficiales en incredulidad. Los Tornaki en realidad son corriendo, asintió Cole. No sintió nada. Satisfacción. El costo había sido demasiado alto. ¿Cuántos perdimos? Preguntó. En silencio. Millones, señor. Todavía estamos contando. Millones. Además de todo él. Millones que ya habían perdido. La Tierra. La población se había reducido a la mitad desde entonces. La guerra empezó. Pero ellos seguían aquí. Sigue viva, sigue libre. Envía un mensaje. A todos los grupos de resistencia, dijo Cole. Diles que los Tornaki se han ido. El asalto terrestre ha sido derrotado. Pausa. Diles que aún no ha terminado. El enemigo todavía tiene naves en órbita. Se reagruparán. Regresarán. Él se giró para encarar a sus oficiales. Pero hoy ganamos. Hoy les mostramos lo que la humanidad es capaz de hacer. Y cuando ellos vuelve, te los mostraremos de nuevo. Los oficiales saludaron. Cole regresó a su trabajo. Todavía había mucho por hacer. Pero, por primera vez en mucho tiempo, él se permitió tener esperanza. Tal vez ellos podría realmente ganar esta guerra. Tal vez la Tierra sobreviviría. Tal vez la humanidad tenía una futuro después de todo. El Consejo Galáctico
Se reunieron en sesión de emergencia. El gran cámara que había visto 1000 años de gobierno seguro ahora estaba lleno de miedo. El gran árbitro Teskra se encontraba en el centro. Su rostro anciano se muestra. Algo que nunca había mostrado antes. Incertidumbre. Los Tornaki tienen. Se retiró. Ella anunció. Señor de la guerra. Gretnak está muerto. Todo su ejército ha sido destruido. Los miembros del consejo lo hicieron. No hablaron. No necesitaban hacerlo. Él. Los números hablaban por sí solos. 11 millones. Los soldados qatari se fueron. 5.000 sombras. Guardia desaparecido. 100.000 portadores de muerte y guerreros de sangre desaparecidos. 50.000 Tornaki. Guerreros, incluido su señor de la guerra, desaparecidos. Más de 11 millones de los mejores guerreros en la galaxia habían sido enviados a la Tierra. Ninguno sobrevivió. Esto es imposible. Un miembro del Consejo finalmente dijo, los humanos son primitivos. Apenas tienen. Llegaron al espacio. ¿Cómo podrían derrotarlos? ¿Tales fuerzas? No son primitivas. Dijo una nueva voz. Todos se giraron para mirar. Al orador. Era el alto comandante. Trok. Había sido llevado ante el Consejo para responder por sus fracasos. Él. Se esperaba que lo ejecutaran, pero lo hicieron. Pidió hablar primero. Los humanos no están. Primitivo. Repitió. Pensamos que ellos fueron porque no tienen nuestro tecnología. Pensábamos que eran débiles. Porque son pequeños y suaves. Estábamos equivocado. Dio un paso adelante, con cadenas en su muñecas. Las he estudiado. Las he. Los vi pelear. He visto lo que son capaces de ello. Y te lo digo ahora, con toda la certeza que tengo, que ellos son las especies más peligrosas en este galaxia. ¿Más peligroso que los Qatari? Alguien preguntó burlonamente. ¿Más peligroso que los Tornaki? Sí, dijo Ptrak. Más peligroso que todos nosotros juntos. La burla se desvaneció. El consejo. Los miembros pudieron ver que Ptrok estaba serio. Explícamelo. Gran árbitro. Tezgra ordenó. Trok tomó una profunda aliento. Hemos conquistado 1 millón. Mundos en 10.000 años. La mayoría de las especies se rindieron cuando vieron nuestra fuerza. Los pocos que lucharon fueron derrotados rápidamente. ¿Por qué? Porque lucharon contra él. Como esperábamos. Formaron ejércitos y nos encontraron en batalla. Construyeron barcos y nos desafiaron en el espacio. Lucharon como nosotros. Sacudió la cabeza. Los humanos hacen. No pelean como nosotros. No forman grupos ordenados. Ejércitos. No nos desafían en abierto. Batalla. Se esconden. Esperan. Ellos. Atacar cuando no estamos mirando. Y luego. Desaparecen. Miró a cada uno. Miembro del consejo a su vez. Pero eso no es. ¿Qué los hace peligrosos? ¿Qué los hace? Su espíritu es peligroso. Lo hacen. No saben cuando son golpeados. Lo hacen. No se rinden cuando deberían. Ellos. Sigue luchando incluso cuando no haya esperanza de victoria. Hizo una pausa. Envié la sombra. Cuídate de ellos. Los mejores guerreros. En nuestro imperio. Soldados que nunca habían. Falló una misión. Los humanos destruyeron. Ellos. No igualando sus habilidades. Sino. Aprendiendo. Adaptándose. Convirtiéndose. Algo nuevo. Su voz se volvió tranquila. Yo. Vi los informes desde la superficie. Yo. Vimos a humanos lanzándose hacia nosotros. Soldados con nada más que cuchillos y explosivos. Los vi morir por él. Miles, por millones. Y aún así, siguieron viniendo. Nunca se rompieron. Ellos. Nunca corrieron. Lucharon hasta el último momento. Aliento.
Se encontró con los ojos del gran árbitro. Eso es lo que los hace peligrosos. No sus armas, no su tecnología, su voluntad, su absoluta inquebrantabilidad. Negativa a aceptar la derrota. El consejo guardó silencio. ¿Qué sugieres? Tessa finalmente preguntó. Betrak se quedó callado por un momento. Momento. Déjenlos en paz, dijo. Retirad nuestras fuerzas. Abandonad esto. Campaña. Dejemos que los humanos tengan su mundo. ¿Retirada? Un miembro del Consejo gritó. El Consejo Galáctico no. Retirada. Entonces perderás más soldados, dijo Ptrak con calma. Lo haréis. Envía más ejércitos y morirán como los demás. Y al final, tú, todavía perdemos. Tenemos recursos que ellos. No puedo imaginarlo. Otro miembro dijo, nosotros. Tienen barcos que no pueden combatir. Podríamos simplemente destruir su planeta desde la órbita. Podrías intentarlo, asintió Ptrak. Pero incluso, eso podría no ser suficiente. Los humanos han aprendido a esconderse. Han cavado hondo. En su planeta. Se han extendido. En todo su mundo. Incluso si quemas él. Superficie a cenizas, algunas de ellas. Sobrevivir. Se inclinó hacia adelante. Y luego, ellos recordarán. Ellos recordarán lo que hicimos. Ellos reconstruirán. Ellos crecerán. Se extenderán por todo él. Estrellas. Y cuando estén listas, vendrá por nosotros. Se enderezó. Eso es la elección que enfrentas. Déjalos en paz. Ahora y espero que nos perdonen. O destruir. Ellos por completo y espero que lo hayas conseguido. Hasta el último. Sonrió sombríamente. Y yo, te lo digo ahora, no conseguirás todo. El último. Los humanos son como la mala hierba. Cortar. Cortalos y vuelven a crecer. Quémalos. Y se extendieron de las cenizas. Ellos. Sobrevivir. Es lo que hacen. El Consejo deliberó durante 3 días. Al final, decidieron intentarlo una vez más. Ellos reunieron todos los barcos que tenían. Todos. Soldado, todas las armas. Enviarían una armada como la que hay en la galaxia. Nunca había visto. Quemarían la tierra para nada. Destruye cada ciudad, cada edificio, todo rastro de humanidad. Civilización. Entonces enviarían soldados para cazar a cualquier superviviente. Esta vez no habría errores. La flota se reunió en órbita alrededor de la mundo natal del Consejo. 10.000 naves. 20 millones de soldados, suficiente potencia de fuego para destruye 100 planetas. El gran árbitro. Ella misma lideraría el asalto. Pero, antes de que la flota pudiera partir, sucedió algo extraño. Apareció un solo barco. En el borde del sistema. Era pequeño, primitivo, apenas capaz de ir más rápido que viaje ligero. Era humano. El Consejo. Los sensores detectaron el barco inmediatamente. Las fuerzas de defensa se movilizaron para interceptarlo. Pero, antes de que pudieran alcanzarlo, el barco transmite un mensaje. Aquí el capitán Sara Chen de la Tierra. El mensaje decía: estoy aquí para hablar con su consejo. Los miembros del consejo vieron el mensaje. Con una mezcla de confusión y desprecio. Un humano, dijo alguien. Una pequeña nave. ¿Qué se supone que es esto? ¿Lograr? Quizás deseen rendirse. Otro sugirió, déjala. Ven. El gran árbitro Tesra decidió, yo quiero ver a esta criatura que ha causado. Nos causa tantos problemas. El barco de Sara Chen fue escoltado hasta la sede del consejo. Mundo. Ella fue traída a la gran cámara encadenada tal como lo había hecho Ptrak. Estado. Ella miró a su alrededor al extraterrestre. Caras. 12 especies, todas mirándola. Con odio y miedo. Ella era la persona más pequeña de la habitación,
pero ella era. No tengas miedo. Eres el humano que mató. Señor de la guerra Gretnak. Deskra dijo, yo soy. Sara respondió, has venido a rendirse. Sara se rió. Fue una risa genuina, llena de diversión. No. Ella dijo, no he venido a rendirse. Los ojos de él se entrecerraron. Entonces, ¿por qué estás aquí? Sara miró. Los miembros del consejo uno por uno. Estoy aquí para advertirte, dijo. Estoy aquí para darte una última oportunidad. Una última oportunidad. Así repetido. Estás en cadenas. Tu planeta está a punto de ser destruido. ¿Y hablas de darnos una oportunidad? Sí, dijo Sara con calma. ¿Por qué? Sabemos lo que estás planeando. Hemos estado observando. Hemos estado escuchando. Sabemos de su flota. El consejo. Los miembros intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Cómo? ¿Podrían saberlo los humanos? Capturamos algunos de sus dispositivos de comunicación. Sara explicó, aprendimos a usar ellos. Hemos estado escuchando su. Llevo meses transmitiendo, sonrió. Conocemos tus planes, tus estrategias, tus debilidades. Esto no cambia nada. Así dijo, aunque conozcáis nuestros planes. No puedes detenernos. Tus armas no pueden alcanzar nuestra flota. Sus defensas no pueden resistir nuestro asalto. Quizás, Sara, dijo, pero hemos estado ocupados mientras tú. Estábamos planeando. No solo hemos estado esperando a que vinieras. Ella dio un paso adelante, sus cadenas traqueteando. Hemos estado construyendo. Nos hemos estado preparando. ¿Crees que sabes de lo que somos capaces? No lo haces. Ella miró a Teeskra. Enviaste a tus mejores guerreros. Todos. Ellos murieron. Enviaste a tu mayor señor de la guerra. Él también murió. Ahora quieres. Envía toda tu flota. ¿De verdad? ¿Crees que será suficiente? No puedes derrotar a 10.000 barcos. Tessa dijo, quizás. No, admitió Sara. Tal vez lo harás. Destruir nuestro planeta. Quizás mates miles de millones de nosotros. Sus ojos se endurecieron. Pero no nos conseguirás a todos. Algunos de nosotros ya hemos abandonado la Tierra. Hemos enviado naves a otros planetas, otros sistemas, lugares ocultos donde nunca encontrarás. Nosotros. Ella sonrió. Y lo recordaremos. Recordaremos cada vida que nos quitaste, cada ciudad que quemaste, cada niño que asesinados, y volveremos. Ella se acercó a Tessa. Tú has gobernado esta galaxia durante 10.000 años. ¿Crees? Eres poderoso. ¿Crees que lo eres? Seguro. Ella se inclinó. No estás a salvo. Ya no. A partir de hoy, tú nunca volverá a estar a salvo. Porque en algún lugar allá afuera en la oscuridad, entre las estrellas, los humanos estarán observando, esperando, haciéndose más fuerte. Ella se retiró. Esa es mi advertencia. Eso es tu última oportunidad. Déjanos en paz. Deja nuestro mundo. Regresa a tu imperio. Y olvidar que existimos. Su voz bajó. En un susurro. O pasar el resto de tu existencia mirando por encima de tu hombro. Esperando a que llegáramos. La cámara estaba. Silencio. El gran árbitro Tesra miró fijamente. El pequeño humano encadenado. Esta criatura. Que había matado a un señor de la guerra. Representante de una especie que tenía. Destruyó a 11 millones de soldados. Ella. Pensé en las palabras de Ptrock sobre. Los humanos son como la mala hierba. Cortalos. Y vuelven a crecer. Ella pensó en el futuro. Un futuro donde los humanos se expandan. A través de la galaxia. Un futuro donde ellos. Recordó lo que había hecho el Consejo. Ella pensó en lo que pasaría si
La flota fracasó. Si tan solo una nave humana escapó, si es que quedó una sola colonia humana. Sobrevivieron, volverían. Ella sabía. Lo llevaba en los huesos. Volverían. Y serían más fuertes. Y ellos. Nunca jamás perdonaría. Tessa miró a los demás miembros del consejo. Ella vio su propio miedo reflejado en sus ojos. Llévensela, dijo en voz baja. Guardias. Agarró a Sarah y la arrastró desde la cámara. El consejo deliberó por otro día. Al final, lograron su objetivo. Decisión. La flota fue disuelta. Los soldados fueron enviados a casa. La campaña contra la Tierra terminó oficialmente. El Consejo Galáctico emitió un decreto. La Tierra y su espacio circundante debían ser dejados solo. Ningún consejo iba a aproximación a 10 años luz de la mundo natal humano. Los humanos no debían ser contactado, no ser comercializado, no, para ser reconocidos. Debían ser olvidado. Cuando Sarah Chen regresó a Tierra, fue recibida como una heroína. El general Cole la recibió en el embarcadero. Sitio. ¿Se van? Dijo. La flota se está desintegrando. Se están yendo. Casa. Sarah asintió. Ella no estaba. Sorprendidos. Tenían miedo, dijo ella. Intentaron ocultarlo, pero pude verlo. Eso. Los asustamos. Cole miró hacia arriba. El cielo. En algún lugar allá arriba. El enemigo. Los barcos partían. ¿Se acabó realmente? Preguntó. Sarah pensó en sus palabras. En la sala del consejo. Sobre los barcos. Que habían enviado. Sobre las colonias. Estaban estableciéndose. No, dijo ella. No ha terminado. Apenas comienza. Ella se giró para mirarlo. Los vencimos. Demostramos que podemos sobrevivir a cualquier cosa. Nos lanzan, pero no estamos a salvo. Todavía. Se fueron porque tenían miedo. De lo que podríamos llegar a ser. Ella miró hacia arriba. A las estrellas. Necesitamos convertirnos en lo que tenían miedo. Necesitamos expandirnos. Construir. Crecer. Necesitamos volvernos tan fuertes que nunca más nadie nos amenazará. Cole asintió lentamente. ¿Y luego qué? Sarah sonrió. Era una sonrisa fría. Una sonrisa decidida. Y luego nos aseguramos. Nunca olvidan lo que pasó aquí. Nosotros. Asegúrese de que toda la galaxia sepa que los humanos son capaces de. Hizo una pausa. Ellos enviaron a sus mejores guerreros. Todos fueron perdido. Ninguno sobrevivió para contar la historia. Sus ojos brillaron. Pero sobrevivimos. Contaremos la historia. Y haremos. Seguro que la galaxia nunca jamás subestima a la humanidad otra vez. Los años. Pasó. La Tierra reconstruida. Las cicatrices de la guerra se desvaneció. Pero los recuerdos no. La humanidad se extendió por las estrellas. Ellos encontraron las colonias ocultas que habían estado establecida durante la guerra. Construyeron nuevos. Crecieron y recordaron. En el mundo natal del Consejo, el Consejo Galáctico observó con creciente interés. Miedo cuando aparecieron naves humanas en el sistema. Después del sistema. No estaban invadiendo. No estaban atacando. Simplemente estaban allí observando, esperando. Una constante. Recordatorio de lo que la humanidad había sobrevivido. Un recordatorio constante de lo que la humanidad podría llegar a ser. La gran árbitra Tezra vivió otros 100 años. En todo ese tiempo, ella nunca dejó de mirar al cielo. Nunca dejé de preguntarme cuándo los humanos vendría cuando ella muriera. Su último. Sus palabras fueron una advertencia para su sucesor. No los enojes, susurró. No lo hagas. Desafíalos. Déjalos en paz. Ella. El sucesor preguntó por qué. Tezra sonrió. Débilmente. Porque enviamos a nuestros mejores guerreros.
Todos se perdieron. Ninguno sobrevivió. Para contar la historia. Y si lo intentamos de nuevo, pasará lo mismo. Ella cerró sus ojos. No son como nosotros. Son algo nuevo, algo que la galaxia tiene. Nunca antes lo había visto. Su voz se desvaneció. Susurran. Son humanos y lo harán. No se detendrá. Ella murió con esos palabras en sus labios. Y a través del galaxia, en naves y estaciones y colonias, los humanos miraban las estrellas. Y sonrió. Habían sobrevivido a lo peor. La galaxia podría lanzarles. Tenían. Derrotó a los mejores guerreros que existen. Habían mostrado al universo lo que eran. Eran capaces de. Y eran simplemente. Empezando. La historia de la invasión de la Tierra se extendió por todo el galaxia. Se convirtió en una leyenda, una advertencia, una cuento contado a niños de todas las especies. Enviaron a sus mejores guerreros. Todos se perdieron. Nadie sobrevivió para contarlo. Historia. Los humanos contaron la historia. De manera diferente. Para ellos, no era una advertencia. Era una promesa. Venida por nosotros. Hazlo lo mejor que puedas. Envía todo lo que tengas. Seguiremos en pie cuando tú estés desaparecido. El general Marcus Cole vivió hasta los 93 años. Vio la primera humanidad. La nave colonial parte hacia otra estrella. Él vio el comienzo de una nueva era. Antes. Murió, escribió un mensaje. Fue transmitido a cada nave humana, a cada colonia, cada puesto de avanzada. Fuimos puestos a prueba. Escribió. Nos empujaron al borde de extinción. Perdimos miles de millones de nuestros hermanos y hermanas. Sufrimos más que cualquier especie debería tener que hacerlo jamás. Sufrir. Pero sobrevivimos. No lo hicimos. Romper. No nos rendimos. Luchamos. Hasta el final. Y cuando fue terminado, todavía estábamos de pie. Eso es lo que significa ser humano. Eso es lo que mostramos la galaxia. Eso es lo que nunca debemos olvidarlo. Enviaron a los mejores guerreros. Todos se perdieron. Ninguno sobrevivió para contar la historia. Pero lo hicimos. Sobrevivimos. Siempre sobreviviremos. Porque eso es lo que hacen los humanos. El mensaje estaba grabado en piedra en cada uno. Mundo humano. Fue lo primero. Los niños aprendieron. Fue lo último. Los soldados escuchaban antes de entrar en batalla. Fue un recordatorio de quiénes eran. Y. A través de la galaxia, en los grandes salones de el Consejo Galáctico y la oscuridad. Rincones de imperios alienígenas, ese mensaje se hizo eco, una advertencia, una promesa, una declaración. La humanidad llegó para quedarse. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma.